Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al stand del Congreso de la Nación. Hoy a esta nueva charla que se enmarca en las actividades propuestas por los 40 años de democracia, que es el tema al que está dedicado el stand del Congreso justamente este año. Y hoy para hablar de un trabajo de singular importancia que se realizó en el Senado de la Nación y que tiene que ver con el relevamiento de documentación muy importante e inédita, que da cuenta del funcionamiento del Congreso o de lo que funcionaba en el Congreso en la época de la última dictadura cívico-militar. Este material seguramente va a ser fuente de futuras investigaciones y estudios, ¿no es cierto?, para saber más sobre esa época y sobre qué pasó en el Congreso. Y para hablar de ellos estamos con gente del equipo del Archivo y Registro de Leyes del Senado, que les cuento que este archivo ya está pronto a cumplir 170 años de existencia y tiene como objetivo guardar y conservar toda la documentación y las leyes para preservar justamente la historia institucional del Senado. Y es en este marco en que se da este trabajo que se ha realizado y por el cual se puede ver con esta documentación esa simulación de legalidad, ¿no?, que la dictadura le dio a, por ejemplo, más de 1.700 decretos leyes que muchos aún siguen vigentes. Así que de todos estos temas nos van a estar hablando acá. Y además esa documentación también habla de un proceso de persecución a trabajadores y trabajadoras legislativas. En la actualidad tenemos 9 compañeros detenidos desaparecidos. Así que, bueno, les voy a presentar a quienes nos van a acompañar. Ellos son Pedro Caresi, director parlamentario. Esperen que voy a mi borrador que no lo puedo dar vuelta. Lilian Ortellado, subdirectora del Archivo y Registro de Leyes. Y Agustina Mele, también del Archivo y Registro de Leyes. Antes de empezar, quiero decirles que al final de la charla vamos a abrir la posibilidad de preguntas, por si alguien quiere ahondar sobre lo charlado. Y bueno, para comenzar, Lilian, ¿nos podrás dar un marco histórico más o menos de qué pasaba con el Congreso? Eso que siempre aprendimos en la escuela que se había cerrado en la dictadura. ¿Fue así? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sí, nosotros cuando empezamos a trabajar con este fondo documental y tuvimos el indicio de que era CAL, ¿no?, el productor, empezamos a ver, bueno, qué investigaciones, qué había, qué se sabía sobre la CAL a través de las investigaciones de otros historiadores, sociólogos, políticos y también a través de los testimonios de los compañeros que habían estado durante la dictadura en el Congreso. Y a través de todo ese marco de estudios pudimos determinar algunas características de la CAL. La CAL se crea a través de una ley que es la 21.000, que ustedes la pueden ver en la pantalla. Bueno, es la ley 21.256 en su capítulo 3º. Está prendido. Si no, dame que lo prenda. No, ya lo van a poner. Ahí, fíjate. Ahí. Sí. La filmina, por favor. Bueno. Ahí está el power. Bueno, entonces la ley 21.256 es la que crea la CAL en su artículo 3º. Y a mí me gustaría compartir las funciones que dicen explícitamente para poder partir de este acercamiento a la CAL. En sus funciones dice, la CAL tenía la función de ejercer facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas y asesorar al Poder Ejecutivo Nacional llevándole la interpretación del pensamiento militar conjunto respecto de asuntos trascendentes, considerando la exigencia de dar prioridad a los objetivos establecidos en el documento, bases o a las actualizaciones que la Junta hacía sobre él. Esto es, digamos, el fundamento por el cual se crea la CAL. A medida que se fue estudiando, ¿sí?, con el tiempo la CAL y a partir de las últimas hipótesis que nosotros estuvimos analizando y también pensando en el marco de los documentos que habíamos encontrado, nos encontramos con algunas características, ¿no? En algún momento se decía que la CAL era una escribanía del Poder Ejecutivo. Como, bueno, muchos sabemos, la Junta Militar pone como objetivo generar un nuevo marco jurídico, que en realidad es no solo para legalizar sus actos, sino también para cambiar la realidad jurídica de los trabajadores, las trabajadoras, la salud, la educación. O sea, un nuevo marco jurídico implicaba una nueva realidad. Entonces se entendía que la CAL iba a ser la escribanía de ese Poder Ejecutivo. Pero como vimos recién y a través de, bueno, los distintos decretos que conocemos, las leyes que en parte aún están vigentes, más el material que nosotros fuimos encontrando, nos damos cuenta de que tenía un lugar
de poder mucho más importante que solamente una escribanía, y que era un contrapeso del Poder Ejecutivo en cuanto a temas trascendentales que obviamente tenían que ver con los intereses cívico-militares que la Junta tenía en un plan mucho más amplio que el mero hecho legislativo. También se pensaba que la CAL había sido formada de forma casi esporádica o coyuntural. La CAL perteneció a un plan y la función legislativa, más allá, no fue solamente simbólica, sino que fue de acción y de poder. O sea, ejercieron cuando un proyecto requería la atención de los militares, obviamente ese proyecto se trababa, aun cuando la Junta Militar provenía de las mismas fuerzas. Entonces sirvió como contrapeso y aseguran, o sea, como garante también de que se cumplan los intereses a través de las leyes de lo que había planteado las Fuerzas Armadas durante esta dictadura. Por eso tampoco fue simbólico solamente. Muchas veces se decía, bueno, reemplazaron al Congreso por la CAL, ¿no? Y de manera simbólica. Sí, obviamente que ocuparon el espacio del Congreso, y eso sí fue simbólico, pero además accionaron sobre todo ese espacio, y es lo que nosotros vamos a ampliar después con Agustina, que es lo que nosotros encontramos y que es el reflejo de todo esto que les digo, que a nivel leyes está bastante conocido, pero que a nivel interno y administrativo es un poco los lineamientos que nosotros encontramos con los documentos. La CAL estuvo caracterizada por el alto nivel de militarización, ¿sí? O sea, la CAL estaba compuesta por 9 suboficiales, 3 por cada fuerzas, y a la vez por 8 subcomisiones, con 4 a 6 suboficiales también, que iban a analizar los proyectos por materias, parecido a las comisiones de hoy en día. Este mecanismo, que obviamente lo va a tomar del Congreso Bicameral Democrático que conocíamos, también tiene que ver con esto de transformar las herramientas, el espacio, los recursos del Congreso como lo veníamos conociendo en la democracia, pero atravesado por el pensamiento militar de las Fuerzas Armadas en su conjunto. ¿Y esto qué quiere decir? Asegurarse de que aún la Junta no se desvíe de esas bases, ¿no? Era como un contrapeso también de poder. Quienes estudian el pensamiento militar, ¿no? El pensamiento militar a nivel fuerzas, entienden que cuanto más militarizado estaba un espacio, una comisión, más importancia tenía puertas adentro. Y esto también nos hace pensar que la CAL no fue solamente una comisión simbólica, sino que dentro mismo de la organización que tenía este plan, que incluía el Estado, que incluyó el terrorismo, estaba pensada la CAL en una función estratégica, por este grado de militarización tan fuerte que tenía. Y que nosotros a través de los documentos lo pudimos ver porque desde la CAL, que asesoraba en materia legislativa, a medida que se va bajando en cada uno de los niveles del trabajo interno del Congreso, también se empieza a ver la militarización bastante marcada, porque aparecen muchos cargos ocupados específicamente por militares de escalafón, que nosotros hemos podido, detallar, que tenemos hasta los nombres y apellidos, y que obviamente es muy interesante poder seguir esas investigaciones. Así que en líneas generales, la CAL no fue ni una comisión simbólica, ni fue una comisión que surge para solamente tapar, sino que fue una herramienta para intentar legitimar un nuevo orden, que también lo vamos a ver a través de la vivencia de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a lo que es la realidad laboral, ¿sí? Lo que es un trabajador y en el Congreso, y que fue puesta específicamente con nivel de poder para cumplir las bases que responden a intereses cívico-militares y que también a través de toda la documentación podemos vislumbrar. Nosotros en este fondo encontramos como dos secciones, dos partes. Un segmento que responde a expedientes, que son expedientes asociados a la actividad legislativa, como nosotros los llamamos oficiales varios particulares, que son una tipología, ¿sí?, de expedientes que muestran cómo terceros suministran información, apoyan o contradicen algún proyecto de ley, ya sea un proyecto que está en aprobación, en este caso pendiente de análisis por la CAL, como una ley aprobada. Estas agrupaciones, personas jurídicas, confederaciones, obviamente tendríamos que seguir este lineamiento porque mostraban cuál era su posición con respecto a las leyes que se iban dictando. Y eso representaban obviamente intereses que no tenían que ver con lo militar, sino intereses de la vida cotidiana, intereses
políticos, sociales, culturales, educativos, de salud. Nosotros lo hemos podido clasificar y obviamente el tema más recurrente en estas opiniones externas es economía. Y dentro de economía, agricultura, finanzas y entidades bancarias. Y son leyes de las cuales todavía están en vigencia, por lo cual podemos ver los lineamientos de también agrupaciones, personas jurídicas que hoy en día también siguen actuando en la sociedad. Por lo cual me parece que esta parte merece un estudio posterior mucho más profundo. Y por otra parte, todo el otro segmento documental responde a asuntos administrativos que son más internos ya del Congreso y a las resoluciones sobre temas de la vida cotidiana del Congreso, ¿sí? De los asuntos administrativos de todos los días, que después, bueno, Agus va a ampliar. ¿Y qué pasa cuando la CAN se instala en el Congreso? ¿No? Unas 2 semanas del golpe, la CAN va y se instala. Obviamente toma el espacio del Congreso, se cierran, como todos sabemos, se suprimen las 2 cámaras, obligan a sus legisladores a renunciar, y este espacio se reconfigura. Y nosotros lo pudimos también ver a través de los documentos, y Agus va a ampliar después, que es, primero dividir, ya no existe más el Senado y diputados, ¿no? Ahora va a ser el Congreso de la Nación, por lo cual los trabajadores pasan a ser empleados de un Congreso donde está la CAL, y se empieza a ver con expresiones específicas como ex Senado y ex diputado estas nuevas identidades, que obviamente cambia la realidad de los trabajadores y las trabajadoras porque pierden no solo la identidad de quiénes son dentro de este espacio, sino también cuáles eran sus funciones. Y ahora quedará a merced de la comisión y de toda esta estructura militarizada que toma el poder ahí. Por otra parte, las acciones, ¿no? Y los derechos que conllevan esas acciones. Pedir una licencia, pedir un día de examen, todo pasa a ser una cuestión de una resolución que tiene que firmar un militar designado para tal fin. Por lo cual también nos va a ir mostrando el poder de incidencia que tenía todos los días la presencia militar en las decisiones cotidianas de cómo sigue la vida del Congreso. El espacio se divide en 2. La CAL se va a instalar en el espacio del Senado y todo el área de diputados va a pasar a ser área de servicios, ¿no? Porque hay que mantener el día a día, hay que seguir comprando insumos, hay que seguir abasteciendo de servicios al Congreso ahora. Nosotros hemos podido ver toda esta transformación, después Agus va a mostrar ejemplos. Y el espacio, obviamente, del Senado se va a transformar en un espacio casi secreto, donde la CAL se va a reunir, porque la CAL toma algunos elementos, ¿no? en este intento de fingir algo de la Constitución, ¿no? Como si que sigue vigente la Constitución de alguna manera. Entonces, no tenemos Congreso porque lo borramos, pero tenemos a la CAL. La CAL tiene plenario. Estos 9 miembros se juntan a discutir aquellos expedientes clasificados como trascendentes. Y luego los bajan a las comisiones. Estas subcomisiones dictaminan, o sea, controlan de que estos proyectos de ley no se salgan de los intereses a los que representan. O sea, vemos muchos elementos del antiguo Congreso bicameral en este nuevo procedimiento que instala la CAL en el espacio. Así que bueno, ahora vamos a ver un poquito más con Agus, vamos a ampliar, aparecen nuevas estructuras, por ejemplo, ahí tienen la conformación de una dirección de asesoría jurídica que va a asesorar en materia legal, obviamente cuya autoridad era un militar de cargo, y que va a encargarse no solamente de las cuestiones que tengan que ver con lo legal, sino además de administrar las dependencias del Congreso, por ejemplo, imprenta, biblioteca y la DAS. Y van a resolver en cuestiones de materia interna, ¿sí? Por ejemplo, otorgar cierta documentación o emitirla cuando no requiera la resolución de un delegado de las Fuerzas Armadas. Bueno, cuánta información, ¿no? Mucha información. Yo quiero destacar que a la entrada del stand hay una mesa donde acá el equipo del Archivo de Leyes trajo muestra, ¿no?, de ese material que ustedes han encontrado. Y quiero preguntarte, Agustina, ¿cómo fue el encontrar ese material y todo ese proceso de este trabajo? Bueno, hola. Perdón. Hola a todos y a todas. La verdad que fue un proceso bastante interesante porque esto empezó en 2021. Estábamos volviendo a la presencialidad y se decidió desde la dirección hacer un trabajo con un material que se había encontrado bastante descuidado. Estaba como
escondido, parecía, o una cosa así, y era una caja que había mucho material suelto. En un primer momento no sabíamos muy bien de qué se trataba, solo tenía un rótulo que decía cal, y se decidió hacer un laburo sobre ese material. En una primera etapa clasificamos el material y eran 2 expedientes de resoluciones administrativas, todas copias fieles de 2 periodos de golpes de Estado, el del 66 y el del 76. Y una vez que clasificamos ese material, se le dio el tratamiento que se le da a los expedientes, los encarpetamos, las copias estaban sueltas y en mal estado. Quiero destacar que aún hoy no sabemos dónde están los originales de ese material. Una vez que se hizo ese trabajo, fue como el puntapié inicial para ver realmente qué era lo que teníamos dentro del archivo. Material que sí, por ahí estaba, por lo menos tenía lugar de guarda, que es donde nosotros guardamos los archivos por año, por clasificación, etcétera. Todo esto es como una cuestión técnica, ¿no? Uno después abre las cajas y se encuentra con otras cuestiones que hacen al expediente, ¿no? Y el camino que va el expediente dentro del Congreso. En una primera mirada pudimos ver que primero empieza a cambiar como la gráfica, ¿no? O sea, estamos hablando de una mirada superficial al expediente. Nosotros agarramos el expediente y vemos que en marzo del 76 comienza a haber, por ejemplo, se tacha Congreso de la Nación o Senado de la Nación, se intervienen las carpetas de los expedientes, lo cual no debe hacerse bajo ningún punto de vista, y empiezan a cambiar como los membretes de las resoluciones, empiezan a cambiar los motivos, quién resuelve estas cuestiones. Descubrimos que teníamos un montón de expedientes de asuntos administrativos, lo que hablaba Lilian. Nosotros en general conservamos archivos parlamentarios y esto era en una gran cantidad. Bueno, pueden ver ahí en la gráfica que hay muchísimas resoluciones de asuntos administrativos que, digamos, es el camino que hace el expediente de tanto el empleado dentro del Congreso como de la actividad misma de los trabajadores dentro del Congreso. Esos expedientes en su mayoría eran aceptaciones de renuncias, cesantías, bajas y todas estas cuestiones las resuelve la Junta Militar. O sea, en una primera mirada nosotros lo que podemos ver es que, como decía Lilian, en todos los ámbitos de la CAL, no en ese momento más que del Senado, hay cargos militares. Los secretarios son militares, todos los que firman son militares, y va desde lo macro hasta lo micro, digamos. O sea, todo el camino va, por ejemplo, desde una aceptación de renuncia, que es algo muy importante, una cesantía, una baja, aceptado y por la Junta Militar, por un representante de la Junta Militar, y por otra parte, cosas tan básicas como un pedido de vacaciones o una licencia por maternidad, también tiene alguien que dictamina con un cargo militar, digamos. Entonces, es como que en todos los ámbitos estaban los militares. Esto que podemos ver acá es, por ejemplo, una de las justificaciones de las bajas de las cesantías, que como pueden ver es bastante espeluznante, porque dice que constituye un factor de perturbación y por razones de servicio imponen producir una real depuración del Congreso. Esto nos llamó mucho la atención porque en realidad, o sea, para la baja o la cesantía de un empleado se tiene que dar una justificación un poco más
sólida, ¿no? Que el real y concreto depuramiento y limpieza del Estado. No sabemos qué significa, pero bueno, eso eran las razones de cesantía. También encontramos que, por ejemplo, hay expedientes que son una persona, o sea, se deja cesante a una persona y con un solo expediente, y otro expediente que deja cesante a 15 agentes del Congreso. Así un montón. Y en su mayoría son renuncias y de este tipo. También hay cuestiones de presupuesto y un montón. Pero yo particularmente les quería hablar también de que, bueno, que este es un trabajo, a pesar de que son expedientes y que es como un camino, este es un trabajo que se hace humano, que se coordinó con un montón de personas y que también uno le pone lo humano y empieza a ver los expedientes y qué dicen los expedientes más allá de un número en sí. Uno en este tipo de trabajos necesita contextualizar un poco porque realmente, o sea, las cesantías y las bajas son muchas y si uno ve como el camino, el expediente por sí mismo no dice nada, pero contextualizándolo dicen un montón de cosas. Por eso nosotros nos capacitamos con el Archivo Nacional de la Memoria, con el Archivo General de la Nación, no solamente para ver cómo trabajan ellos los archivos, sino también para ver la importancia y la sensibilidad y cómo tratar este material que encontramos, y también por la democratización misma del material y de los expedientes de esta época. Bueno, nosotros todo el tiempo trabajamos con la foto de nuestros compañeros desaparecidos dentro del Congreso y con pautas determinadas como hacer una vista del expediente, no para una investigación propia nuestra, porque no es un área de nuestra competencia, sino para resaltar algunas cuestiones llamativas que los expedientes mismos dicen. Por eso, bueno, hicimos una planilla, empezamos a inventariar todo el material, fuimos de lo general a lo particular, empezamos a abrir expediente por expediente, a leer lo que decía cada expediente y nos encontramos básicamente con muchas cuestiones muy irregulares durante este periodo, pero para ejemplificar más o menos lo que se vivía en ese momento, yo les quiero compartir 2 expedientes de los más de 6.000 que inventariamos, que habla un poco de, bueno, de lo que pasaba en ese momento. Uno es la experiencia de una compañera desaparecida que, nada, les quiero contar más o menos cómo fue el camino administrativo. Es la compañera Sara Ponti, que está desaparecida desde el 79. Nosotros abrimos el expediente de cesantía de Sara porque, bueno, también en la página de CONADEP figura toda una descripción de ella y la cesantía, o sea, se nombra la cesantía. Nosotros encontramos esa cesantía y, bueno, vimos todo el camino administrativo que hizo esto, que por sí solo no dice nada, pero una vez que uno se mete al expediente y que entiende el contexto, dice un montón de cosas. Primero, en el expediente se la intima a volver. Ella desde el 30 de marzo no va a trabajar, empieza a no ir a trabajar y el 12 de abril se le manda un telegrama para que vuelva. El telegrama no lo recibe ella, está el telegrama, está todo, y esto se informa con un memo a las autoridades del el trabajo que se hizo de intimarla. El mismo día que sale ese informe, ese mismo día se manda una, quiero decir trabajadora social, pero no sé si en ese momento se decía, alguien del servicio social, se envía a la casa de ella. Y, bueno, se le hace una entrevista al encargado del edificio del departamento de Sara. Y en esa entrevista figuran cuestiones bastante particulares, sobre todo porque, bueno, hay una entrevista donde le preguntan muchas cosas al encargado del edificio, el encargado del edificio responde.
y dice que hace muchas semanas que no la ve y que la semana anterior vino a preguntar por ella a la Policía Federal para la localización del domicilio. Todo eso sucede una semana, la semana siguiente se manda un pedido de informe sobre el comportamiento de Sara dentro del Senado, que por supuesto es impecable, y cuestiones de conducta, bueno, todo lo que dice el legajo personal. Y a la semana siguiente sale este decreto de cesantía de esta persona. Esto fue en el 78 y a Sara se la secuestra en Ramos Mejía en la calle en el 79. Bueno, la verdad que a nosotros nos moviliza mucho este tema primero porque, bueno, cuenta un poco la historia de una trabajadora que dejó de ir a trabajar a su puesto de trabajo. Creo que nadie deja de ir a su puesto de trabajo porque sí. Y ella dejó de ir a su puesto de trabajo y está comprobado. De hecho, hay un decreto del 2014 donde se reafirma esto, que les quiero leer un breve párrafo, que dice que la Junta Militar disponía la expulsión del ámbito laboral con una acción intimidatoria y de persecución previa al secuestro y desaparición de los trabajadores del Estado. Este expediente por sí solo, bueno, capaz que no dice nada o habla de una trabajadora irresponsable, por decirlo de alguna manera, y realmente acá se ve que ella estaba sufriendo una persecución y una intimidación por parte de sus propios empleadores, digamos, ¿no? Bueno, esto fue lo que pasó con Sara y la mayoría de los trabajadores aceptaban su cesantía, aceptaban los despidos y se iban callados yo supongo, no soy de esa época, pero por un temor real de lo que estaba sucediendo y por un clima hostil que estaban viviendo dentro de su lugar de trabajo. Con respecto a esto, sí, bueno, encontramos algunos expedientes, con esto cierro, encontramos algunos expedientes de empleados administrativos que sí se plantaron ante la Junta y son llamativos porque, bueno, la verdad que primero es una cuestión de orgullo, no voy a nombrar a los trabajadores, voy a puntear un poquito los temas del que habla, particularmente un expediente nos llamó mucho la atención, que es un expediente de una persona que la dejan cesante dentro del Congreso y él pone un recurso de reconsideración para que vean su cesantía y justifica este recurso de reconsideración con un montón de cuestiones legales. Es una persona que evidentemente conoce mucho de leyes, entonces es como que hace un paso espectacular por todas las violaciones de las leyes que hacen con su cesantía, digamos, ¿no? Habla de la nulidad del acto impugnado por la incompetencia del órgano que lo dicta. Él dice que solamente se puede designar y dejar cesante, solamente el presidente del Senado tiene esa función y nadie de los que lo deja cesante es presidente del Senado, porque el Senado no existe básicamente. Y habla de violación del orden jurídico vigente, habla de que la notificación de su justificación, de que la justificación es nula por estas cuestiones de depuración. Pregunta qué es eso, qué es la limpieza, por qué él no sirve para el Congreso, cuando ha demostrado que es una persona competente y que puede trabajar dentro de este ámbito. Habla de que es un acto arbitrario y bueno, y también les hace se planta y les hace como una pasada también por la ley propia de la dictadura, que también contradice esto de la cesantía. Entonces, bueno, esta persona da una justificación muy interesante y bueno, para cerrar esto, primero invitar a todos los que quieran ver este material a que pueden hacerlo. Esto está abierto para el público.
Y para terminar, quiero leerles un poquito algo que pone este trabajador como un cierre, que me parece muy importante y me parece hermoso, porque me parece que también que grafica un poco la sensación, digamos, de los trabajadores de la época, ¿no? Así que voy a citar textualmente lo que dice. Perdón. Tengo para mí que la cesantía guarda alguna relación con mis convicciones nacionalistas, democráticas, populares y socialistas. Soy un don nadie más entre las inmensas masas nacionales que recogen el ejemplo de San Martín, Artigas, Moreno, Monteagudo, Güemes, Quiroga, Peñalosa, Varela, Roca, Irigoyen, Mosconi, Sabio, Scalabrini, Jaureche, Perón y Evita, y procuran ensanchar esa picada de soberanía, libertad y justicia. De esa huella bien criolla no me apartarán agravios menudos. Estoy convencido que el pueblo que trabaja y produce construirá con la fuerza del amor, la laboriosidad y la conciencia nacional, y bien pronto la patria grande y soberana y la sociedad justa y libre. Y resultará vano el intento de los equivocados sembradores del odio que entretienen sus socios, esparciendo rencores, cizañas, divisiones, hambre, injusticia, violencia y destrucción. Por mucho que se afanen, quienes apoyan al capital extranjero, protegen los privilegios oligárquicos y alientan el enriquecimiento de financistas y especuladores parásitos, no podrán impedir que el pueblo argentino, unido en torno a su patria, a su bandera y a la Constitución jurada, haga su destino. Quizás consigan postergar algo, pero el fracaso espera a quienes en su soberbia pretenden sustituirse a la voluntad soberana del pueblo. Gracias. Muchas gracias, Agustina, y muchas gracias al equipo del Archivo de Leyes por esta mirada tan profesional y tan cuidada y con tanto compromiso, ¿no? Porque de algo que ha pasado, que ha estado delante de nuestros ojos quizás todos estos años, y este año tan especial donde cumplimos 40 años de democracia, poder hacer este trabajo y darlo a conocer, y que seguramente nos va a nutrir nuestra historia, sin dudas. Así que yo te quiero preguntar, Pedro, justamente por eso, por la importancia histórica de este relevamiento, sobre todo en el proceso de búsqueda de verdad, justicia y memoria. Bueno, se escucha bien, evidentemente. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias primero a la Dirección de Cultura, no solo por la invitación, por el espacio y por la difusión de la actividad que han tenido los días previos. Pensaba un poco, escuchando lo que muy bien decían Lilian y Agustina, respecto del estado en el que estábamos en ese momento, digo, la situación, la contextualización histórica de lo que esto significa, y me acordé la primera aproximación que como estudiante tuve de este tema. En séptimo grado me hicieron leer el primer libro, que de hecho consignó después un libro prohibido, que es El Eternauta, de Oesterheld, quien al día de la fecha continúa en condición de detenido desaparecido. Creo que no sé qué es peor, la historia del Eternauta o la historia de Oesterheld. Es interesante esta imagen, esta construcción que tiene que ver más o menos de la década del 50, que viene a cambiar no solamente el tipo de escritura, la difusión de la cultura, sino especialmente viene a contar la construcción del héroe colectivo, una persona común, cualquiera, que una noche viene una nieve mortífera que termina asesinando a todo aquel que sale a la calle sin reconocer partido político, sin reconocer ideología, sin reconocer convicción y sin reconocer nada más que la simple situación de persona con cuestionamiento y con necesidad de salir a la calle. Y esto me parece interesante porque esta derivación de esta nieve mortífera, estoy con el tema de la niebla, porque evidentemente el otro día hablamos mucho de esas nieblas inglesas que lo tapan todo también, ¿no? La nieve, la niebla, esas condiciones climáticas que parecen naturales, que decimos es un hecho dado, algo habrán hecho. Y me parece interesante para empezar esto, porque la historia del protagonista y la historia del autor terminan confluyendo en una segunda edición que él termina publicando en la propia clandestinidad.
la última obra de Oesterheld es El Eternauta 2, con todo su posicionamiento y cómo evidentemente el contexto político y histórico lo afecta hasta el punto de condicionar la obra y él meterse como protagonista de esa historia, en la cual entendemos que no necesariamente siempre las historias, yo lo aprendí por lo menos en ese momento, tienen finales felices. Evidentemente corresponde a cada persona común, si queremos usar el concepto de común, construir su futuro, que no necesariamente va a ser bueno, no necesariamente va a ser lindo. Bueno, hola. Pero no necesariamente va a ser bueno ni va a ser lindo, pero va a ser un futuro. Y va a tener que tomar decisiones en consecuencia. Es interesante porque, voy a spoiler un poco, pero al protagonista de la historia pierde a su esposa y desaparece su hija. Al autor de la novela desaparecen sus 4 hijas, sus 3 yernos y 2 de sus nietas nacen en la clandestinidad, y entiendo que tal vez uno de ellos después fue restituido por las abuelas de Plaza de Mayo. No quiero hacer una falta, me hacen con la cabeza que sí ahí, así que evidentemente puedo confirmar esta situación. Y al día de hoy, la única obra y la única historia que nos queda de Oesterheld es su obra renovadora. En ese sentido, me acordaba un poco ese manto de legalidad que atravesó a la dictadura, porque también como estudiante nos contaban 2 cosas, que los gobiernos caían, los gobiernos no caen, no se tropiezan y caen, los gobiernos se derrocan, condiciones que evidentemente no tendrían que haber existido porque los mandatos democráticos hacen a la voluntad del héroe colectivo, de la persona común, de la persona que decide su destino y que decide el destino de todos y todas. En ese punto también está interesante el segundo punto, que es que el Congreso se cerró. Hablaba mucho con mi madre cuando me contaba de chica que iba a la Plaza Congreso y ella decía siempre que decía, qué lindo ese edificio con la cúpula. ¿Qué habrá funcionado en ese museo? Bueno, funcionó algo, que es lo que acá venimos a mostrar. Funcionó la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Ahí estábamos justamente mostrando en la puerta lo que es uno de los libros de mesa de entrada, que es lo que consignó el trabajo del archivo en definitiva. Esta cuestión de un libro habituado para Senado de la Nación que con un marcador dice CAL. ¿Cuál era el destino entonces de esto? ¿Senado de la Nación o era CAL? Era Senado. Entonces, el manto de legalidad que atravesó acá, esto es particularmente un libro, no voy a contar un cuento, pero es el libro que cuenta el proceso que han tenido los proyectos de decreto ley que ingresaban a esta comisión. ¿Cómo era esto? El Poder Ejecutivo mandaba un proyecto. Esto ingresaba a la subcomisión. Por ejemplo, tenemos presupuesto, bienestar social y trabajo, interior y justicia. La subcomisión lo trataba en una determinada fecha y tenía un dictamen, ST. Yo no sé, pero en los conceptos de los asesores legislativos, ST es sobre tablas. No quiero creer que hacíamos hasta esa analogía legislativa. Teníamos el dictamen definitivo y después de esto, automáticamente, no hay ninguna votación, hay 2 rayitas que dice número de ley. 21.608, 21.581 que está después, o sea que ni siquiera la numeración manteníamos. 21.568, observaciones, devuelto al Ejecutivo, devuelto a la subcomisión. ¿Y qué es después lo que el Poder Ejecutivo hacía con esto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero contar un poco? Cómo los consensos que caracterizaron hasta ese momento y vuelven a caracterizar al Congreso de la Nación tiene que ver con el debate democrático, con la diversidad política y de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que se construyen las leyes y la herramienta se da en el único cuerpo colegiado votado por la voluntad popular que representa mayorías y representa minorías, son las cámaras legislativas. Muy linda la foto, justo para el momento. ¿Qué significa? Que en definitiva son los legisladores votados por la gente los que tienen que debatir, consensuar, aceptar las diferencias y establecer un texto único que va a dotar no de la voluntad de una sola persona en una simulación, sino que va a dotar la voluntad de distintos representantes con distintas historias comunes, de distintas provincias y distintas convicciones políticas, en definitiva. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque antes de entrar hablaba un poco con algunos pares respecto de la productividad legislativa. Normalmente se habla de este concepto como si más leyes
hacen a mejor calidad. Y evidentemente es un concepto interesante, pero muy corto, porque la productividad legislativa va a tener que ver, en definitiva, de la coordinación, de la convicción, de la persuasión, y no del silencio y de la oscuridad. Inclusive contaban a unas personas que trabajaron en esa época que ni siquiera podían ver las reuniones de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, sino que se ponía una cortina de por medio, se escuchaba el debate para quien que tenía que tomar nota para avisar, para decir o para asesorar, se asomaba un militar y le decía, el que habló es tal, el que habló es cual. Y uno tenía que suponer que eso era así. Entonces, este manto de legalidad que justificó es la inserción del ex Congreso de la Nación, como decía uno de los carteles, ex honorable. Ya había dejado hasta de ser honorable en ese momento. Se insertaba en el aparato represivo, tanto con la sanción de decretos ley, que hasta ese momento no se habían logrado los consensos, que muchos, creo que el estimativo eran más de 400, siguen vigentes al día de la fecha. Había apuntado un poco porque aparte el tema de economía era un tema central. O sea que evidentemente el reemplazo de los consensos y la imposición llevaba a mayores decisiones económicas o mayor capacidad para tomar decisiones económicas. Entonces, algunas de las leyes que se sancionaron fue la ley de entidades financieras, el código aduanero, la ley de expropiaciones, la ley de inversiones extranjeras, una modificación de impuesto a las ganancias de los agroexportadores y un tema que a mí me gusta mucho hablar, que es el régimen penal juvenil. Al día de la fecha, cuando un menor comete un delito, el criterio que se aplica es un criterio militar. ¿Esto por qué? Porque evidentemente es uno de los temas, el Código Penal siempre es uno de los temas más sensibles y el único momento que vieron la oportunidad para conseguir una modificación fue en el momento del silencio. Por esto es interesante cuál era el trabajo que el Archivo de Leyes se encuentra haciendo, entre otros que vamos a mencionar después, que es el trabajo que hoy presentamos de dar publicidad, que algo sea irreversible, que lo que hoy se presenta pueda ser consultado por quien quiera, que puedan ir al Congreso de la Nación, especialmente, por lo menos en el caso de lo que nos compete a nosotros, ¿no es cierto?, que es el Archivo de Leyes de la Secretaría Parlamentaria, a consultar las investigaciones de qué es lo que pasó en ese momento que se cerró el Congreso y contar que no se cerró, se insertó en el dispositivo represivo. Ahí las chicas también hacían un punto muy interesante que es, nosotros encontramos una de las secciones que ya existía, digamos, no es que todo lo que le damos publicidad fue descubierto en 2021, sino que gran parte fue, y otra parte eran antecedentes parlamentarios, estaban rotulados. ¿Cómo era la tapa? Archivo, pero dictadura militar, algo decía, gobierno de facto. Gobierno de facto. Entonces, nosotros lo que acá hacemos es dar claridad, poner conocimiento y darle publicidad a una parte que eran los antecedentes de las leyes, algunas de ellas vigentes hasta el día de la fecha. Me acuerdo en algún otro momento de construcción democrática se hablaba de la ley de radiodifusión, que gobernó hasta el 2008, que es lo que reemplazó la ley de medios después. Otra de las deudas de la democracia, que hoy que en este momento se modificó y que algunas de otras hoy siguen, más de 400. Y en definitiva lo que hicimos fue darle publicidad a los antecedentes legislativos y darle claridad a los antecedentes administrativos que hemos encontrado. ¿Qué es esto? Que hablaba de que yo creo que no se subía la importancia de los intereses de los trabajadores a la comisión y que un comandante tenía que resolver, sino que lo que se hizo, se achicó el rol del Estado y el rol del Congreso. Entonces, pasábamos que la junta de comandantes resolvía, o por lo menos algunos de los miembros, sobre las licencias, sobre los estudios, sobre las contrataciones, sobre los trabajos en comisión, e inclusive sobre la condición de vida de estas personas. Entonces, estas son algunas de las reflexiones y algunos de los puntos que entendemos y que nos parecía muy interesante en estos 40 años de democracia. La idea es, ¿cuáles son los dispositivos posteriores que quedaron en la democracia de esto? Tanto los símbolos como los operativos. O sea, que los decretos, ya el concepto de que hubiésemos llamado por muchos años leyes a los decretos ley, es un concepto de construir. Que muchas veces hemos creído que trabajadores estaban en comisión porque se los corría. Muchos de ellos
o se tomó la decisión para desaparecerlos, otros se los trasladaba a otras áreas del Poder Ejecutivo, otros se los iba distribuyendo a otras áreas y así pasó la planta, me comentaron otra vez, de 2.500 personas aproximadamente, un poquito más de 500 personas. O sea, se desarticuló y se pensaba que no se iba a volver al rol democrático del Congreso. Esto implicaba el silencio de las voces, la opacidad, la oscuridad, podríamos decir también, y especialmente la destrucción. Por eso incluso pudimos poner a disposición, ya en una etapa previa, los antecedentes de la dictadura del 1966. E incluso, recuerdo que también paso ahí el dato para quien le interese, la biblioteca del Congreso tiene también una sección que son los materiales prohibidos de la mal llamada Revolución Libertadora, porque siempre el Congreso ha sido vilipendiado en las dictaduras. En un momento se usó de depósito después del derrocamiento de Perón y se guardaron los materiales prohibidos. Hoy forman parte de una colección especial de la Biblioteca del Congreso, la cual puede ser visitada también. Entonces, para redondear un poco, lo que hoy venimos a contar y lo que venimos a presentar es el trabajo continuo del Archivo de Leyes por acercarse a la gente, por acercar la información y por tratar de que esto sea irreversible. También contar que nos encontramos haciendo la digitalización de los expedientes de la vuelta a la democracia, para que así como se pueda consultar este proceso y se pueda conocer cómo funcionó este aparato represivo, se pueda conocer los antecedentes de las leyes hasta el día de la fecha y entre el 83. Y ahí Agustina, después de hacer este trabajo tan bueno, se encuentra haciendo del 73 al 76. ¿Cota? ¿Habla esto? ¿Hoy? No, no se escucha. Ahí está. Hola. Sí, sí. Sí, junto a mis compañeros que están acá, estamos haciendo el relevamiento previo a la dictadura del 76, que es el periodo que nos queda entre el 73 y el 76. Bien, porque el punto es contextualizar. El punto es tener memoria. Desde el archivo se entiende mucho y se trabaja mucho en el concepto de tener memoria, porque evidentemente la oportunidad y el rol como archivistas de oficio que tienen, tiene que ver con ser el ariete para evitar que lo que no queremos no se vuelva a repetir. Y tener memoria para lo que queremos se pueda lograr con los errores que se han cometido. Esto significa, creemos hoy, la presentación y el tener memoria, tener convicciones claras para lograr objetivos, convicciones claras para tener mayores conocimientos y convicciones claras para lograr un futuro mejor. Así que, bueno, ahora creo que abrimos a preguntas, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo les quiero preguntar. A ver, allá hay una pregunta. Espera que te acerco el micrófono. Espera. Allá. ¿Por qué los decretos tenían validez después de la dictadura? ¿Por qué? Bueno, le toca al abogado, viste que ahí ya cuando toca conocimientos legales me lo tiran acá. El problema es la continuidad del Estado. O sea, vos no podías derogar más de 1.700 normas en una vigencia que era bastante menor, que había modificado situaciones previas. O sea, acá lo que se impuso fue una convicción de 9 personas que recomendaban al gobierno de ese entonces la modificación de un montón de normativa que podía ser necesaria como no, pero le imponían su única ideología. El problema que es algunas de las deudas de la democracia es la modificación de esas normas a futuro, porque derogar y dejarlas sin validez implicaba retrotraer tal vez en algunos casos a 40 años antes la normativa. Por eso implicaba, me parece que no quedó claro, ¿no? No, vamos de vuelta. Te hago un ejemplo. Vos tenés un código entero. Por ejemplo, la Constitución, ellos lo tiraron así. Vos volvés a la democracia. Tenés el régimen penal juvenil o la ley de entidades financieras. Vos la tirás abajo simplemente porque deja de tener validez, por ser un decreto de ley. ¿De qué modo regulás a los bancos? Ahí estamos mejor. Bueno, esa es la dificultad. ¿El problema cuál es? Que la gran deuda es que siempre la democracia necesita mayores herramientas y mayores consensos. Porque vos tenés lo que antes convencías con 9 personas, con 72 en una cámara de distintos lugares y con distintas ideologías y 257, 9, siempre le erro con el número. ¿57? 257 en otra cámara. Imagínate lo difícil que es lograr consenso en ese sentido. Entonces, bueno, de eso se hizo un trabajo que evidentemente todavía es una de las grandes deudas que se llaman las deudas de la democracia, pero que parte de nuestro aporte hoy
es buscar traerle claridad y dar herramientas para poder avanzar, para que todos puedan conocer y puedan ver cuál es la decisión de modificar estas cosas. Y con información muy valiosa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, sí, acá, señor. A ver. ¿Quién es ese sujeto que está esposado y hay dos militares o policías que lo están llevando? En la foto, sí. Yo soy de Montevideo. Entonces, me llama la atención ese sujeto que lo procesaron durante la democracia, a ese, supongo que será militar, no sé. A ver si pasa ahí. Espera, un momento. Es una foto de las que aparecen ahí. Creo que es una foto de Videla, ¿puede ser? No. A ver. Ahí va a pasar. ¿Cuál es la pregunta? Esa es Pérez Esquivel. Bueno, A ver. igual la pregunta es ¿cuál es de la foto? Si lo procesaron. Sí, está siendo llevado detenido y parece, no sé, tengo una confusión si fue un militar procesado en democracia. Bueno, igual indistintamente, ¿Vos lo viste foto de Videla esposado? Bueno, yo perdón, pero estaba de espalda. Vamos igual a dar el contexto histórico, es el siguiente, digo. Una vez que se vuelve a la democracia, se empieza el juicio a las juntas, ¿no es cierto? En el cual se enjuicia a las cabezas de la junta militar que derrocaron a los gobiernos democráticos. Esto se interrumpe con la ley de nulidad, de obediencia debida y punto final, y desde el año 2005 adelante, con la nulidad de estas leyes, se sigue adelante con los juicios a todas las personas que tenían la responsabilidad en todas las lesiones a los derechos humanos de la época de la dictadura. Algunos de los juicios siguen hasta el día de la fecha. Entonces, si la discusión es, hay una foto de Videla, acá está siendo juzgado, ahí está todo lo que fue la famosa película que si quieren ver de 1983, que está muy bien, que ha sido 1985, que con los números, que fue proyectada incluso en el Congreso hace unas semanas. Y por otro lado, decir que todos aquellos militares que continuaron con vida después del 2005 han sido sometidos a la justicia civil con todas las garantías legales que les correspondían para ver si tenían alguna vinculación con un delito de lesa humanidad. Pero si particularmente una de las fotos tenía a esa persona, no hemos podido identificar, es como la discusión de militar desconocido. Así que partiendo de esa persona, no sé, pero el contexto histórico es este. Muy bien, sí, todavía siguen pasando las fotos. Bueno, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, acá señora. Sí, buenas noches. Mira, yo te quería preguntar, vos dijiste que había 2.500 empleados y que quedaron 500 al término, ¿no?, de la dictadura. Pero esos 500 formaban parte de esos 2.000 anteriores, ¿o qué pasó? Yo quiero saber cuánta gente ingresó con la CAL, porque vos decías que daban ingresos. ¿Cuánta gente ingresó durante la dictadura en el Congreso? ¿Qué pasó con los que ingresaron a la dictadura en el Congreso? Si después hubo concursos o no, o qué pasó, o digamos, porque bueno, estamos hablando de deudas históricas de más de 40 y pico años. Videla. Ese es Videla. Sí. Pero es ahora. Sí. Es ahora, en el proceso. A lo último. Adelante, no en ese momento. A lo último, sí. Entonces, bueno, si ustedes tienen registro, ¿qué pasó, digamos, con las personas que ingresaron a la CAL? Porque supongo que eran oficiales y suboficiales los que participaban, pero tendrían que tener asesoramiento jurídico de gente que sepa leyes, me imagino, para armar estos decretos. Entonces, ¿quiénes eran los civiles que asesoraron? Si esos se quedaron en el Congreso después, ¿qué pasó? Eso me interesaría saber. Digamos, hay dos puntos distintos que nosotros solemos distinguir entre autoridades políticas y personal administrativo. Todo lo que es autoridades políticas, obviamente, se volvió a la representación anterior, digamos. Las cámaras del Congreso tienen presidente, digo, cuento for the record, digamos, presidente, vicepresidente, secretarios, prosecretarios, que eran lo que fue reemplazado por las autoridades de la Junta Militar dentro del Congreso. Lo que, por ejemplo, contaba mucho el testimonio, porque nos valemos en muchos casos por testimonios de los trabajadores de esa época, algunos que continuaron, es que no hubo una gran cantidad de incorporación de personal en la época de la dictadura, sino que eran trabajadores previos en muchos casos,
y por eso hablamos de la simulación de la continuidad, digamos, esta cuestión de tachadura, Senado, CAL. Y lo que se llevó adelante fue, obviamente, quién colaboró y quién no, es una identificación de esa época compleja, salvo las jerarquías superiores que evidentemente salieron. Sí, el tema es el siguiente. La cúpula militar que vino, que no eran 9 personas solamente, sino que podemos ver ahí los suboficiales y todo, salió como entró. La identificación de los trabajadores administrativos, primero que era persecutorio y era justamente lo que se buscaba distinguir. Acá lo que es la conducción política democrática del momento. Pero no había una habitualidad en contratación de gente. De hecho, contaba la otra vez, dimos la charla el martes pasado, que está en YouTube para quien quiera verla en Senado Argentina, de los taquígrafos, que son la única área concursada del Congreso hoy por hoy, que tiene una histórica raigambre que hasta están los reglamentos de las cámaras. Y contaba que fue contratado, por ejemplo, en la época del 73-76. Imagínate cómo fue que hubo que preguntar y hacer un dictamen de jurídicos para cómo se contrataba porque desconocían cómo era el método de contratación. O sea que evidentemente no era una habitualidad, una discusión similar a un estado de bienestar, digamos. Así que evidentemente creo que con eso, bueno, está contestado. ¿Puedo agregar algo? Nosotros a través de los distintos asuntos administrativos fuimos viendo que hubo mucho movimiento también del personal. Nosotros lo clasificamos, quizás lo pudieron ver en el cuadro, de traslados, pases a comisión y personas que fueron obligadas a trabajar en otras dependencias de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos una clasificación, obviamente esto hay que darle, como decía Ale recién y Pedro, un estudio mucho más profundo. Pero estamos directamente, tenemos esa clasificación. Traslados, más allá de la cesantía, las bajas y las renuncias bajo coerción, porque estrictamente dice, el estudio de la nomenclatura y de los términos durante este proceso también merece un estudio específico desde el nombre de autodenominación, de reorganizar algo que se entiende está reorganizado para abajo. Entender lo que es vivir sin leyes, ¿no? Porque casi es eso. Hablamos, bueno, ¿y cuándo surge la ley? Porque también nosotros encontramos algunos expedientes de pedido de información de ciertos juzgados sobre cuestiones de derecho laboral, ¿no? Cuando en realidad se habían caído los derechos laborales de los mismos trabajadores. Entonces, ¿cómo lo entendían? ¿Cómo lo resolvían? Que obviamente siempre la resolución venía por un representante de la Comisión de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo entendían ese derecho laboral? Eso también es un punto que surgió y que hay un material interesante para seguir estudiando. Así que hay otras formas también en el movimiento y la estructura del personal. En general, se daban pases en comisión desde la Casa Militar al Congreso. Entonces, esos pases en comisión, cuando la dictadura se termina, digamos, vuelven a Casa Militar y quedan como el plantel del Congreso en sí, del Senado en sí. Básicamente eso era más o menos lo que pudimos ver por los expedientes. Todo esto que les comentamos son la lectura de los expedientes. O sea, en realidad, fehacientemente no se sabe nada bien realmente de cómo sucedía. Y una cosa bastante llamativa es que la Junta producía un montón de papeles y de cuestiones burocráticas y administrativas, pero justamente esas cuestiones importantes como estructuras y cuestiones no las comentaban. Entonces, bueno. Bueno, por eso la idea de mostrar todo esto es tengan en cuenta que hay todo un estudio para hacer de cómo fue realmente las características del movimiento de personal y si realmente tenemos que pensar en estos términos que estamos acostumbrados. Contratación, que para nosotros hoy es normal, pero que en ese momento había otras figuras. Bien, ahí está la riqueza, ¿no? Y lo valioso de este material que, como decíamos al principio, va a servir para abrir un montón de líneas de investigación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo les quería preguntar cómo se accede a esta información, a dónde se pueden escribir los interesados. Bueno, nosotros tenemos, obviamente se puede acceder, se puede consultar, obviamente previo contacto con nosotros en el archivo. También depende del tipo de material, puede ser una consulta presencial, porque bueno, algunos expedientes están dañados, entonces tienen que tener una supervisión, y si no a través de una solicitud, que puede ser a través de la Oficina de Transparencia o de Atención Ciudadana, sobre algún expediente para que se les envíe una copia digital. Bien. Bueno, entonces, a ver, otra pregunta, ¿no?
Bueno, ¿quieren agregar algo más, Pedro? Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores, al archivo de leyes, que es fundamental ahí en el Senado para resguardar la memoria no solo del Senado, sino de nuestro país, por este trabajo. Y bueno, quiero agradecer a la Secretaría Parlamentaria, que también ha posibilitado armar este espacio y que se pueda divulgar, como bien decías vos, dar conocimiento de este material tan importante. Y bueno, y también queremos agradecer a Comunicación Institucional, a Senado TV y a Comunicación Digital, que permiten que esta charla también se pueda ver por las redes sociales. Así que bueno, los invitamos y las invitamos a seguir visitando nuestro stand del Congreso aquí en la Feria del Libro. Muchas gracias. Pedro, para la historia de la democracia en la Argentina, ¿cuál es la importancia de contar dentro del Congreso con un registro de leyes? A ver, para la historia de la democracia creo que es la construcción de memoria el punto central. Podemos hablar de muchas tareas administrativas, de antecedentes, de asesoramiento, pero el punto central desde nuestra perspectiva es tener memoria de lo que sucedió para no repetirlo y para tener la convicción de herramientas para lograr los objetivos que queramos. O sea, recordar que funciona una comisión de asesoramiento legislativo hace evitar esos marcos de legalidad innecesarios, digamos. Se deroga la Constitución, se pone un acta de un proceso militar y se justifica así las lesiones a los derechos de los trabajadores y aparte de eso, un marco de legalidad para sacar leyes que nunca hubieran salido en términos democráticos por mayorías. En este sentido, existen muchas leyes que rigen actualmente que fueron tratadas y sancionadas durante este periodo de la dictadura. ¿Qué desafíos hay respecto de esto? Bueno, creo que es el desafío democrático de estos 40 años que se han impuesto. Estaba bastante vigente esta discusión en los primeros años después de la dictadura de revisar cuáles eran las normas que debían modificarse y después fue pasando un poco por la dificultad de los consensos. Creo que el desafío es profundizar esos consensos bajo la convicción que mejores o peores normas pueden ser, pero necesariamente tienen que ser democráticas. La legitimidad de origen tienen que ser nuestros diputados y nuestros senadores consensuando mayorías para entender qué es lo mejor para nuestra sociedad. Agustina, ¿cuál es la importancia de poder conservar y acceder a estos archivos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo en el Congreso? Bueno, para nosotros es fundamental, no solamente para nosotros, sino para la democracia en sí y para la democratización del material que pertenece a este periodo, como para mostrar un poco también que recabando un poco de información y explorando un poquito más de lo que ya tenemos, podemos abrir a la comunidad, a investigadores, a historiadores, a todo aquel que quiera consultar este material, a que se acerquen y puedan también tener un acercamiento a cómo fue el funcionamiento del Congreso, en ese momento la Comisión de Asesoramiento Legislativo y todo lo que se creó a partir de ese periodo para que no volvamos a repetirlo básicamente.